cuentistas no tiene que ver con una deformación cultural interiorizada nuestra. Nos cuesta trabajo el rigor, nos cuesta trabajo la precisión, nos cuesta trabajo centrarnos. Desde quienes aman el fútbol, que ven que todas las bolas van para donde no deben ir, hasta la vida cotidiana, donde el hecho simple de nos vemos esta tarde es respondido por vamos a ver si no llueve, si la universidad no entra en conflicto, si no hay paro de transporte. Son hechos sociales que crearon esa forma difusa de estar. Como que vivimos, ninguna certeza podemos vivir y vivimos en la probabilidad. Somos pacientes de la probabilidad. Tal vez, quizá, algunos llaman a eso fatalismo. Si llego, si no me detienen en la calle, si no me roban el carro, en fin. El cuento es todo rigor, el cuento es todo precisión. El cuento, al contrario de la novela, no permite esos paseos que se permite el novelista para volver o no volver a un nudo de su historia, de su texto, que le importa o no le importa. Pero la otra posibilidad de hablar del cuento es sencillamente hablar del cuento como se leen los cuentos, por placer. Entonces, este conjunto de perspectivas, la reacción de justicia, la pertinencia del género, de la pertinencia del género, quienes están estudiando literatura van a encontrar por allá en el año 69, 70, recién empezaba una de nuestras aventuras editoriales, la revista Letras Nacionales, que dirigió don Manuel Zapata Olivella. En esa revista, uno de los profesores de estética, autor de un interesante libro sobre el pensamiento de Mariátegui, el peruano, y sobre la estética en Bertolt Brecht, ese profesor, el profesor Francisco Posada, que murió muy joven, hacía unas reflexiones desde la perspectiva estética, filosófica, sobre la narrativa colombiana. En ese ensayo, Posada comenzaba de una manera todavía incipiente, como un borrador para la discusión, a plantear. Es curioso porque la vida muy rápidamente desdice las afirmaciones rotundas, y Posada planteó que en Colombia iba a ser imposible la novela y tener novelistas, y encontraba en el cuento, la vida lo desdijo por su fatalismo sobre la novela, pero es probable que sea interesante analizar por qué pensaba él que el cuento era un género adecuado, óptimo para explorarlo, dadas las condiciones culturales, económicas de nuestra sociedad colombiana. Quienes tengan esas preocupaciones van a encontrar allí un texto por incipiente, muy propicio a las meditaciones y los desarrollos. Y la otra
podríamos llamarla característica a la cual me gustaría referirme esta tarde, es la consideración que hemos hecho muchos de que el cuento es un género difícil, de cierta dificultad. Probablemente no estamos diciendo nada cuando decimos que algo es difícil, porque en las artes no hay nada fácil. Y no sé si esas categorías de fácil, difícil, de esfuerzo, poco esfuerzo, ustedes recuerdan cómo Edgar Allan Poe se burlaba de las revistas donde escribían los críticos de la época, en el momento que alababan una obra por el esfuerzo del autor en construirla. Edgar Allan decía cómo el crítico que lee un libro puede medir el esfuerzo. ¿Será que le tocaba correr una mesa muy pesada? ¿O le quedaba muy lejos el lugar donde compraba el papel? ¿O tenía sudores cuando escribía? Era todo unas frases irónicas de Edgar Allan para mostrar cómo esas calificaciones o morales o físicas muy poco tienen que ver con la caracterización o incluso la calificación de una obra literaria. Esto es tan fuerte que hace algunos años una espléndida autora de cuentos de Estados Unidos, la señora O'Connor, la invitó a la universidad a reflexionar sobre el cuento. Y ella ha empezado su reflexión sobre el cuento expresando que no entendía por qué se decía que el cuento es un género difícil. Luego, esas características reconocibles, la brevedad, la unidad, la concentración, la no discreción, parecían sustentar el calificativo de difícil que acabamos de conjeturar cómo no podría ser adecuado para referirse a una producción artística determinada. Y la razón de la señora O'Connor para no entender y no aceptar la idea de dificultad consistía, según ella, en que para ella el hecho de contar es un hecho natural. Ponía los ejemplos, decía: vivimos contándonos. ¿Cómo estás? Tu mamá, el señor que atropellaron ayer, la prima que está en el hospital, la fiesta de hace 2 días, la buena comida de la otra tarde. Que vivimos contando, vivimos en un mundo donde todos nos contamos algo, insignificante, cotidiano, extraordinario o no, pero siempre nos contamos algo. Dice ella que si eso es así, ella no entiende la dificultad. En unas conversaciones que hacíamos ayer con Hernando Motato y sus alumnos de literatura, nos deteníamos un momento en esas ideas para llegar a una especie de conclusión conjetural, y es que todo lo que los autores de ficción decimos sobre nuestros géneros predilectos, la novela, el cuento, la crónica, el diario, el fragmento, el aforismo, todo lo que decimos